Bienvenidos nuevamente, querida comunidad de lo insólito. Esta noche les traemos historias de un hombre, una carretera vacía y visitantes que no aparecen en ningún mapa. Recuerden, hay verdades que solo se revelan en la más profunda oscuridad. Comencemos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. La ruta provincial 37 es uno de esos lugares donde el tiempo parece estirarse junto con el asfalto. Una franja negra serpenteando entre montañas áridas, conectada por poblados tan pequeños que apenas figuran en los mapas actualizados. Para muchos, solo un trazo en el GPS, pero para Héctor Mendoza, de 54 años, era su oficina desde hacía ya 22 años. El viento de la Patagonia había curtido su rostro, tanto como los años, dejando surcos profundos alrededor de sus ojos castaños que habían contemplado más amaneceres en carretera que en su propio hogar. Su cabello, sal y pimienta, siempre cubierto por una gorra desgastada con un letrero que decía Cóndor Express. Y sus manos callosas contaban la historia de un hombre que había encontrado un extraño refugio en la soledad de las rutas. Héctor conducía el último turno del autobús interprovincial nocturno, ese que nadie quería tomar, el que salía a las 11:45 de la noche de la terminal de San Rafael y llegaba por allá a primeras horas de la madrugada a Malargüe, con apenas 6 paradas intermedias, todas ellas en medio de la nada. Un recorrido de 4 horas y media por parajes desolados, donde la señal de celular era un lujo inexistente. Es tranquilo. Sí. Prefiero 1000 veces esta paz muda que los gritos de los viernes por la tarde. Aquí al menos puedo pensar, o intentar no hacerlo. Lo que Héctor nunca confesaba era que esas horas nocturnas era un intento constante de procesar el eco de la pérdida de su hija Clara y su nieto Mateo. Ellos vivían 800 kilómetros y las llamadas semanales apenas mitigaban el hueco frío que Silvia había dejado 3 años atrás. La carretera se había convertido en su confidente silenciosa. El rugido monótono del motor en su terapia autoimpuesta. Esa noche de julio, el frío de la Patagonia se filtraba por las rendijas del viejo Mercedes-Benz 2012. Un veterano con más de 1 millón de kilómetros a sus espaldas. Héctor llevaba 2 suéteres bajo el uniforme azul y una bufanda tejida por su madre hacía ya décadas. En los asientos, solo 4 almas. Una anciana de rostro sereno dormitando en la primera fila, la doctora Dolores, viajera mensual a la tumba de su esposo. Un hombre de mediana edad con audífonos y mirada perdida en la ventanilla, Miguel, geólogo de las minas cercanas. Y por último, una pareja joven susurrando secretos al fondo. Se trataban de Lucía y Tomás, los cuales eran estudiantes, volviendo de ver a sus familias. Héctor conocía sus nombres. En esas rutas desoladas, los pocos pasajeros regulares acababan formando una extraña familia itinerante. Compartían mate en las paradas, silencios cómplices y la sensación compartida de atravesar juntos la inmensidad en las horas más oscuras. Pasada la 1:30 de la madrugada, tras dejar un paquete en el refugio de Chapa de la tercera parada, el autobús avanzaba por un tramo particularmente aislado. Las formaciones rocosas, a la luz de la luna menguante, proyectaban sombras alargadas, casi vivas, sobre el asfalto. El cielo era una cúpula de terciopelo negro, llena de estrellas, de una claridad imposible cerca de las ciudades.
la única emisora que lograba colarse en la AM local con una vieja canción de Mercedes Sosa. Su voz profunda parecía el acompañamiento perfecto para aquella inmensidad solitaria. Héctor tarareaba distraídamente, un nudo formándose en su garganta al recordar bailes torpes con Silvia, cuando el amor aún no se había agrietado. Fue entonces cuando lo vio. Un destello azulado, casi eléctrico, reflejado en su espejo lateral. Al principio pensó en un vehículo rápido, pero el resplandor no era constante. Este parpadeaba con un ritmo extraño, deliberado, como un código indescifrable. Héctor ajustó el espejo, la intriga mezclándose con una incipiente inquietud. La luz se intensificó, mutando a un tono verdoso, fosforescente, un color que vibraba antinatural. Instintivamente redujo la velocidad. El corazón le dio un vuelco doloroso. Un escalofrío antiguo de presa acechada recorrió su espalda. Algún imbécil. Con esas luces tuneadas. Seguro. Lo dijo sin convicción. Sus nudillos blanquearon al aferrarse al volante. El resplandor verdoso inundó el espejo retrovisor, bañando el interior del autobús en una luz espectral. Los rostros dormidos de sus pasajeros se volvieron máscaras pálidas, como alienígenas, y entonces la radio murió. La voz de Mercedes Sosa se ahogó en un caos de estática y chirridos. Héctor golpeó a la radio por instinto, pero esto no sirvió de nada. El chillido agudo se clavó en sus sienes, resonando dentro de su cabeza, no solo en sus oídos, como si algo intentara sintonizar directamente con sus pensamientos. Las luces del tablero parpadearon erráticamente. El velocímetro enloqueció. La aguja, bailando sobre números imposibles. El tacómetro se disparó a la zona roja. Los faros delanteros titilaron 3 veces y se apagaron. Oscuridad total afuera. El motor tosió, un gemido metálico desgarrador, y tras un último espasmo, se detuvo. ¿Qué? ¿Qué pasa, conductor? ¿Héctor? Solo se oye la respiración agitada de Héctor y el leve susurro del viento exterior. A continuación, Héctor tragó saliva intentando encontrar su voz profesional mientras giraba la llave en vano. Un problema eléctrico, señora. Tranquilos. Ahora lo miro. Solo un chasquido seco se escuchaba. En la penumbra vio a Miguel quitarse los audífonos, sus ojos abiertos con alarma. Lucía se aferraba a Tomás. Sacó su pequeña linterna del cinturón. El haz tembloroso apenas cortaba la oscuridad. Pero mientras lo decía, una certeza fría lo invadió. Esto no era una falla normal. Era un apagón total, quirúrgico, como si una mano invisible hubiera desconectado todo. Recordó las historias susurradas en terminales solitarias, luces extrañas, encuentros en la ruta, leyendas que siempre había descartado. Y entonces, a través del parabrisas, las vio. Se trataba de 3 luces verdes, formando un triángulo perfecto, suspendidas inmóviles a 100 metros sobre la carretera. No eran helicópteros, tampoco eran drones, simplemente flotaban. Pulsaban con un ritmo lento, hipnótico, un ritmo que aterradoramente parecía sincronizarse con los latidos desbocados de su propio corazón. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? No terminó la frase. Las luces descendieron súbitamente con una fluidez imposible, silenciosa, una luminosidad cegadora, fría pero intensa, como 1000 soldaduras. Inundó el autobús. Héctor levantó un brazo, pero la luz parecía atravesarlo todo, piel, hueso, conciencia, una sensación de estar siendo examinado, desnudado.
Un hormigueo extraño vibró por todo su cuerpo, subiendo desde los pies. Cada célula pareció resonar a una frecuencia ajena. Un zumbido bajo y penetrante llenó su sentido, originándose tanto fuera como dentro de su cráneo. Los gritos de pánico de los pasajeros le llegaron amortiguados, distantes, como a través de aguas espesas. Vio rostros contorsionados por el terror primordial, bocas abiertas en alaridos silenciosos. Todo a cámara lenta. Lo último que pudo enfocar fue la cara de Tomás, el estudiante con los ojos desorbitados por una comprensión terrible, las manos extendidas hacia Lucía en un gesto protector inútil. Después, solo oscuridad. Y en esa oscuridad, fragmentos incoherentes como piezas de un sueño febril que la mente se negaba a ensamblar. Siluetas altas, delgadas, moviéndose con una gracia inhumana, antinatural. Instrumentos que brillaban con luz propia, emitiendo sonidos que eran también sensaciones táctiles. Una superficie fría y metálica contra su espalda desnuda. Ojos inmensos, negros, líquidos, observándolo con una curiosidad desapegada, clínica, y en pensamientos resonando directamente en su mente. Cuando Héctor parpadeó, recuperando la conciencia, estaba sentado al volante. Sus manos aferraban el timón con tanta fuerza que le dolían los nudillos. El motor ronroneaba con normalidad. Los faros iluminaban la cinta negra de la ruta. La radio daba el pronóstico del tiempo. Desorientado, la boca seca como el desierto exterior, un sabor metálico en la lengua y una leve rigidez en la nuca. Miró su reloj. 5:17 a.m. Parpadeó de nuevo. Imposible. Según sus cálculos, apenas deberían ser las 2:30. Más de 3 horas. ¿Dónde? Se tocó el rostro. Una barba incipiente que no debería estar ahí. Su uniforme estaba extremadamente pulcro, pero notó algo inquietante. Los botones de la camisa estaban abrochados, un ojal por debajo de lo correcto, como si alguien o algo lo hubiera vestido a toda prisa, sin entender bien cómo funcionaba. Un escalofrío helado, independiente del frío exterior, le erizó la piel. Giró la cabeza lentamente hacia el pasillo. Los 4 pasajeros seguían en sus asientos, aparentemente dormidos, pero no. Algo estaba terriblemente mal. Sus posturas eran idénticas, espaldas perfectamente rectas, manos sobre las rodillas, cabezas ligeramente inclinadas hacia adelante, como maniquíes cuidadosamente colocados. La señora Dolores fue la primera en girar la cabeza hacia él. Perfectamente, conductor. Un viaje muy tranquilo. Continúe, por favor. El movimiento fue lento, antinatural, fluido, casi como mecánico. Sus ojos, antes cálidos, ahora estaban vidriosos, vacíos, las pupilas enormes, devorando el iris. Su voz era monótona, carente de la musicalidad humana, como una máquina leyendo fonemas. Los otros 3 asientos casi al unísono. Un movimiento sincronizado que envió otra oleada de frío a la espalda de Héctor. Miguel, el geólogo, con su reconocible acento porteño, habló con la misma neutralidad artificial. El horario debe cumplirse. La llegada a destino es el parámetro principal. Un sudor frío empapó la camisa de Héctor bajo los suéteres. Estos no eran sus pasajeros. O sí lo eran, pero vaciados, reemplazados, como marionetas cuyos hilos eran invisibles. Lucía, la joven que hora antes reía nerviosa, lo miró con ojos totalmente desprovistos de emoción. La trayectoria es correcta. No hay necesidad de desviaciones. El pánico amenazó con ahogarlo. Quería detener el autobús, salir simplemente corriendo hacia la nada helada, pero décadas de disciplina lo mantuvieron funcional. Con manos temblorosas, encendió las luces interiores y miró el odómetro. Habían recorrido 237 kilómetros, más de lo que marcaba su ruta habitual hasta ese punto.
¿Dónde diablos habían estado? Aceleró instintivamente, necesitaba llegar a Agua Escondida, la próxima parada habitada, lo antes posible. Mientras conducía, notó que el paisaje familiar parecía sutilmente alterado. Las siluetas de los cerros tenían contornos ligeramente distintos, como una copia imperfecta de un recuerdo. El amanecer teñía el cielo de un rojo demasiado intenso, casi violento. Las pocas estrellas visibles formaban patrones que no reconoció. Él, que había pasado media vida bajo ese mismo cielo. Fue entonces cuando la rigidez en su nuca se convirtió en un picor insistente. Llevó la mano hacia atrás buscando rascarse. Fue ahí cuando sus dedos tropezaron con algo pequeño, duro y frío bajo la piel. Una protuberancia minúscula del tamaño de una lenteja. Perfectamente lisa y metálica al tacto. No dolía, pero estaba ahí. Al tocarla, un torrente de imágenes fragmentadas asaltó su mente, más nítida esta vez, luces comunicándose en patrones complejos, figuras altas y delgadas inclinándose sobre él con instrumentos brillantes que zumbaban directamente en su cerebro. La sensación abrumadora de ser catalogado. Y una nueva capa de información, un propósito, algo en su estructura neuronal, en su capacidad de resistir y recordar fragmentos, lo hacía valioso. Y la certeza helada. No era la primera vez, lo habían estado observando durante años, evaluándolo. Apartó la mano como si la protuberancia quemara. En ese momento las imágenes se desvanecieron, dejando un vacío helado y la aterradora convicción de que ya no estaba solo dentro de su propia cabeza. Al llegar a la diminuta estación de Agua Escondida, antes de que el sol asomara completamente, los 4 pasajeros se levantaron al unísono. Descendieron con movimientos coordinados, casi coreográficos, sin equipaje, sin despedida. Simplemente caminaron en fila hacia la penumbra detrás de la estación y simplemente desaparecieron. 4 siluetas fundiéndose en la sombra como si nunca hubieran estado allí. Héctor se quedó paralizado al volante, temblando, la mirada fija en el punto donde se habían esfumado. Una parte de él gritaba que huyera, otra más oscura y nueva sentía una extraña curiosidad. Sacó su celular. Necesitaba llamar a la central, reportar que... ¿Qué podría decir? La pantalla se iluminó, la fecha 17 de julio, parpadeó. No había salido el 14. Habían pasado 3 días, 72 horas de su vida borradas. Con manos temblorosas abrió su galería de fotos, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa. Entre las fotos de Clara y Mateo, en la plaza, encontró 3 imágenes que no recordaba haber tomado. Eran borrosas, de baja calidad, como si la cámara hubiera sido activada accidentalmente en la oscuridad. La primera mostraba una superficie metálica curva, reflejando luces de forma extraña, creando ángulos imposibles. La segunda apenas discernible, parecía mostrar formas geométricas luminosas flotando en el aire, como estructuras alienígenas. La tercera era la peor, un reflejo distorsionado en algo brillante y oscuro. Se distinguía vagamente 4 formas inmóviles en lo que parecían camillas o contenedores. Reconoció el estampado del vestido de la señora Dolores, la forma de la chaqueta de Miguel y un trozo de uniforme azul de Cóndor Express, su compañía. Su uniforme. Borró las fotos con una urgencia visceral, como si eso pudiera deshacer la realidad. Pasó seguido arrancó el autobús y condujo hacia Malargüe a toda velocidad, saltándose las últimas paradas, los ojos pegados al espejo retrovisor, esperando a cada instante ver de nuevo aquel resplandor verdoso. Ese fue su último viaje. Presentó su renuncia esa misma mañana. Problemas de salud, murmuró. Nadie discutió al ver su rostro demacrado, sus ojos inyectados en sangre y el temblor incontrolable de sus manos. Se mudó a Mendoza, capital, buscando el anonimato ruidoso de la ciudad, la luz artificial constante que mantenía a raya la oscuridad del cielo nocturno.
Consiguió un trabajo como guardia de seguridad diurno en un centro comercial, siempre bajo techo. Clara y Mateo, preocupados por su cambio abrupto, se mudaron cerca. Durante meses casi logró convencerse. Agotamiento, estrés, una alucinación provocada por la soledad, pero la noche siempre volvía. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de nuevo en esa ruta, la luz descendiendo, el zumbido, la sensación de ser invadido. Despertaba empapado en sudor frío, a veces con un picor fantasma en la nuca. La pequeña protuberancia había desaparecido una semana después del incidente, sin dejar rastro ni cicatriz. Los médicos no encontraron nada. Mas, sin embargo, algo había quedado, un conocimiento residual. A veces, mirando un documental sobre astronomía, sabía instintivamente que el narrador se equivocaba sobre la composición de una nebulosa lejana. ¿Cómo? ¿Cómo reconocía patrones en las estrellas que no estaban en los mapas? Predijo con exactitud un temblor local 3 días antes, ganándose miradas de lástima cuando intentó advertir a las autoridades. Su nieto Mateo lo encontró una tarde dibujando compulsivamente en un cuaderno. Páginas y páginas, símbolos geométricos complejos, hipnóticos. Héctor miró los dibujos como si los viera por primera vez. No recordaba haberlos hecho y a veces despertaba con una extraña nostalgia, una añoranza por algo vasto y desconocido al mirar el cielo nocturno, una sensación que luchaba contra el miedo arraigado. La semana pasada encontró una carta en su buzón, sin remitente, sin sello. Dentro una fotografía Polaroid de la ruta provincial 37, justo en ese kilómetro. Al dorso escrito a mano, con bolígrafo azul, 5 palabras. Ellos saben que tú sabes. Quemó la foto en el fregadero, viendo cómo las cenizas se iban por el desagüe, pero las palabras quedaron grabadas a fuego en su mente. 3 días después, en su cafetería habitual frente al centro comercial, un hombre se sentó frente a él, sin pedir permiso, alto, delgado, vestido con un traje negro impecable, casi real por su perfección. Llevaba gafas de sol oscura a pesar de estar en el interior. Sus facciones eran simétricas, pero había algo artificial en ella, como una máscara muy bien hecha pero sin vida. No lo conocía, pero Héctor sintió un reconocimiento helado en la boca del estómago. El hombre no habló, se sentó con una quietud absoluta, sin interactuar con el entorno. Deslizó un papel doblado con precisión matemática sobre la mesa. Dentro una fecha y una hora, y unas coordenadas. Ruta provincial 37, kilómetro 178. El lugar exacto. La caligrafía era la misma que la de la foto. El extraño se levantó, sus movimientos fluidos, pero con esa misma rigidez antinatural que recordaba de sus pasajeros. Antes de darse la vuelta, inclinó ligeramente la cabeza. Por un instante fugaz, tras el cristal oscuro de las gafas, Héctor creyó ver un destello verdoso. El hombre salió del local y giró a la derecha, desapareciendo entre la gente con una determinación silenciosa. La fecha señalada es mañana. Héctor está en su pequeño apartamento. Su vieja mochila de caminatas está preparada junto a la puerta. Ha dejado una carta para Clara y Mateo, una carta que intenta explicar lo inexplicable. A su alrededor en el suelo, docenas de nuevos dibujos, símbolos, coordenadas, mapas estelares que su mano ha trazado, pero su mente no comprende del todo. Uno parece ser un sistema estelar binario con anotaciones extrañas y una etiqueta que dice 47 LY. Mira por la ventana de la ciudad iluminada que tanto buscó. Ya no le ofrece consuelo. Sabe con una certeza que le hiera los huesos, pero que también lo atrae con una fuerza incomprensible, que debe acudir a la cita. No es solo miedo a lo que pasará si no va, es algo más profundo, un anhelo implantado, una resonancia con algo que quedó allá afuera, entre las estrellas, una parte de él que necesita volver a completarse. Héctor comprende finalmente. Lo que sea que lo visitó aquella noche en la ruta 37 no había terminado con él. En realidad apenas estaba comenzando.
Mañana en ese kilómetro desolado, bajo el cielo patagónico que ahora le parece a la vez familiar y ajeno, descubrirá por qué fue elegido. Quizás su último viaje no ha hecho más que comenzar. Han escuchado el relato que lleva por nombre El último viaje, en Narraciones de lo Insólito. Si esta historia les ha dejado mirando las estrellas con una nueva inquietud, suscríbanse para más relatos que exploran las fronteras de nuestra realidad. Y recuerden, no todos los viajes terminan al llegar al destino, algunos apenas comienzan, algunos caminos nos llevan más allá de lo inimaginable, a lugares de los que quizá nunca regresemos del todo. Hasta la próxima.